se les reveló, o sea, estos antiguos profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros. Es decir, Pedro escribía para sus días, el primer siglo, que aquellas cosas que los antiguos profetizaron, imaginemos Isaías, Jeremías, Daniel, no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, esas cosas que se predicaban en el primer siglo y que los ángeles anhelaban mirar, profecías que se iban desarrollando, cuanto más al cierre de la historia de la humanidad, es decir, nosotros aquí. Y por eso, mis hermanos, es tan importante los pasos que tengamos que dar como pueblo de Dios. Quiero decirles que tenemos ya las citas. Antes voy a abrir la pantalla del material que hoy queremos repasar. Entonces ya les resulta familiar esta imagen que la tenemos siempre aquí adelante, que nos va guiando. Aquí lo tenemos, ¿no? Esta tipología entre el desenlace de Cristo y el de la última generación. Saben que esto cada vez está creciendo, los conceptos de la última generación, especialmente luego que el pastor Mark Finley, que ya está jubilado, pero participó de un, no diríamos debate, sino de una conversación amable con el pastor Steve Wolber y otros dos hace muy poco, y allí fue más claro en sostener esta doctrina. Y hay hermanos que dicen, pero esto es nuevo, ¿dónde está en la Biblia? ¿Por qué recién ahora? Y así, planteos como estos, hermanos, ¿no? Y sin embargo, cuando Dios nos vaya enseñando, veremos que así como ocurrió en 1888, que es muy conocido, aquel gran congreso de Minneapolis, en que se trajo una doctrina, la justificación por la fe, por aquellos dos pastores, Waggoner y Jones. Y en ese año, simultáneamente, se llevaba a cabo la promoción de la ley dominical por el senador Blair. ¿Sí? Él la trajo ya para mayo de ese año, pero en diciembre se abrió el debate al público y allí participó el pastor Jones, que fue también uno de los campeones de la presentación de la justificación por la fe, junto con el pastor Waggoner. Felizmente hizo una brillante presentación y se desarticuló esa ley dominical. Pero la hermana White escribió al respecto que si los pastores de aquel congreso, ahí tenemos una imagen de Elliot Waggoner y Alonzo Jones, si los pastores reunidos allí hubieran aceptado el mensaje, ya habría bajado la lluvia tardía, el descenso de Apocalipsis 18:1, porque la ley dominical ya estaba prácticamente votada y Dios lo había permitido, lo habría permitido, y nosotros tal vez no habríamos existido, obviamente, pero el fin ya habría venido, ¿no? Como dice el texto de Apocalipsis 18:1. Después de esto vi descender a otro ángel del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La hermana Juan menciona que el destello de esa gloria ya era este mensaje de la justificación por la fe. Y esto era lo que preparaba a la iglesia en ese momento para tener el poder y predicarlo. Predicar de la justificación por la fe en medio de la promoción de la ley dominical. O sea, Apocalipsis 13 en plenitud ya empezaba. Pero al rechazar el mensaje, el Señor permitió el triunfo de Jones contra la ley dominical para que esto se alargue. Pero hermanos, lamentablemente esto no se va a alargar más. Lamentablemente se ha demorado demasiado y ahora viene otra oportunidad en las mismas condiciones. Una ley dominical que está en ciernes. Recordemos, no hay proyecto de ley todavía, sí una promoción de los principales consejeros del actual presidente, la Heritage Foundation. Ellos son los que están llevando adelante como una bandera, especialmente el segundo documento de los dos que promovieron. Proyecto 2025 fue primero y el segundo, Salvando América al salvar a la familia. Y allí el argumento que se usa no es el religioso, sino el argumento
de dedicar, ahí tenemos el nombre de esta gente, fomentar la unidad de la familia, tal lo que el Señor promueve con el mensaje del tercer Elías de Malaquías, que haría volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Ese es el genuino mensaje que Dios quiere que su pueblo lleve. Y aquí tenemos un sucedáneo o un reemplazo que a primera vista parece noble y mucha gente puede apoyar, es unir a las familias, pero a través de un instrumento peligroso. Ahí tenemos el texto para acordarnos de lo que llamamos tercer Elías, ¿no? El primero fue aquel del Carmel que le hizo frente a Acab, el segundo es Juan el Bautista y el tercero será el remanente. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Normalmente este texto se aplica a Juan el Bautista, pero al decir en la parte final que viene y hiere la tierra con maldición, entonces tiene una proyección más allá de Juan el Bautista. Y hablamos de los días finales. Bien, mis hermanos, esta gente de Heritage Foundation, recurriendo a ese argumento de salvar a la familia, de unir a padres con hijos, luego salvar a los trabajadores a través de un día ecológico y leyes laborales saludables. Con esto es el argumento para promover un día social, no religioso, el domingo. Ya es conocido todo esto. Pero he aquí, hermanos, que así como el Señor mandó oportunamente una luz con la justificación por la fe, Dios hoy está mandando otra luz. La teología de la última generación. Déjenme, algunos se pueden sorprender, pero déjenme, hermanos, decir que ya estaba en la Biblia. Mírenlo en Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje del primer ángel, ahí ya lo decía, y no lo habíamos visto. Por eso es que yo voy a mandar un video de un pastor, Añasco, él hace una exposición de unos 20 minutos, muy bueno, un resumen, contando también. Él tiene otros enfoques, pero vale la pena escuchar para aprender, como quien dice, aprendemos todo, ¿no? Y en el caso del texto del mensaje del primer ángel, yo dije, ahí lo dice, ya lo decía, y no lo habíamos visto. Mírenlo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál es ese evangelio eterno? Es el mensaje de la justificación por la fe. Es el mensaje de la salvación en Cristo por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Ese es el evangelio que hay que predicar. El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese mensaje, hermano, no lo podemos cambiar. Uno dice, están predicando los 10 mandamientos. Hermano, no, se predica la salvación en Cristo. Cristo sana, Cristo salva. Cristo nos hace nuevas criaturas. Esto no hay que predicar. Pero miren lo que viene ahora. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio investigador ha llegado en 1844. Juicio investigador que comenzaba con los santos muertos en 1844 y en algún momento empezaba el juicio de los vivos. ¿En cuál momento? Cuando empieza el gatillo en el que Dios ya tiene que tomar decisión a quién le pone el sello y a quién no. Esto es la ley dominical. El Señor no puede poner ese sello de los 144.000. Tuve una discusión amable con alguien que me dice, no, el sello tiene que ser puesto, es antes. Hermanos, si miramos el texto de Apocalipsis 15:2, nos dice que los 144.000 vencieron a la bestia, a su imagen. Noten acá, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Quiénes son esta gente? Son los 144.000 que cantan a continuación, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aún más, el siguiente versículo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esa gente han sido selladas para pelear la última batalla de la bestia, la marca y la imagen. Por lo tanto, no podían haber sido sellados antes, como 144.000, si no aparecía la imagen y la marca. Y esta bestia, promoviéndola, pero estamos viendo, la profecía decía que esto se iba a promover por medio de la segunda bestia. Es la segunda la que va a llevar adelante todo el paquete final, en nombre de la primera. Nos acordamos de eso, que lo hace al servicio, así dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Versículo 12 podemos leer primero, para recordar cómo funcionan esas dos bestias. La primera, que es la marítima, representa al papado, y la segunda es la terrestre, que representa el gobierno de Estados Unidos y el protestantismo apóstata. Y ejerce, la segunda bestia, toda la autoridad de la primera al servicio de ella, traduce la Biblia de Jerusalén. Es mejor traducción, ahí se ve bien claramente qué es lo que está haciendo. Y lo hace promoviendo la doctrina católica. ¿Sí? Recordemos que ese es el gravísimo error, que si quieren sanear este país, hacerlo maga, hacerlo grande, está bien, está en su derecho, si se quiere decirlo así, recuperar antiguos dineros que se habían invertido, por ejemplo el caso de Venezuela. Es una cuestión política en la que hay gente que sabe y puede opinar. Pero en nuestro caso, como gente religiosa, nos guiamos por el texto bíblico. Y al llevar la imagen de la bestia y la marca, se ponen en un gravísimo brete. Dios no puede tolerar semejante cosa que se imponga. Y hoy vamos a mirar más detalles sobre esta ley dominical. Bien, mis hermanos, noten, vuelvo otra vez al capítulo 14:7, que decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio investigador. Déjeme que yo agregue, porque así es como se va a entender mejor esto, ¿no? Que su juicio investigador ha llegado en sus dos fases: el juicio a los muertos y el juicio a los vivos. Y en el caso del juicio a los vivos, que esto va a comenzar inmediatamente después de la ley dominical, porque ahí Dios va a ver si el adventista le hace frente, no obedeciendo el mandato dominical o cediendo al mandato dominical. Ahí es donde se decide si le pone el sello o no le pone. Por eso no se le podía poner antes. Recordemos el sello de los 144.000. Porque hay un sello, ahí tendremos que hablar del tema del sellamiento, hermano, que es el caso de la hermana Hastings. Esta hermana, Hastings, ella falleció por 1850. Y la hermana White dice que la carta 10 de 1850, ahí aparece el párrafo, está en mensajes selectos también. Tomo 2, página 301, por ahí aparece la cita referente de que esta hermana fallecida, que causó mucho dolor, esto cuenta Elena White, era mujer joven en aquel tiempo, y al marido pues le da palabra de aliento, y a los hijos palabra de aliento. Dice: yo vi a esta hermana sellada, y que estará con los 144.000. Noten, para 1850. Ella escribió una famosa cita, controversial para algunos, pero ahí se nos habla de un sellamiento, clarito lo dice allí, un sellamiento. Pero no es el sellamiento de los 144.000, que es la gente final, sino que ella fue sellada para que se cumpla un texto que les invito a leer ahora, Apocalipsis capítulo 14:13, que toda aquella gente posterior a 1844 que participaron en el mensaje adventista del tercer ángel van y mueren, son sellados para la resurrección primera especial antes de la segunda venida, según Daniel capítulo 12:2. A ver si el tiempo alcanza para comentar más al respecto. Noten acá: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante, es decir, a partir del mensaje del tercer ángel del versículo anterior, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Felices esa gente. Y ahora vemos con el caso de la hermana Hastings, que ella va a resucitar en ocasión
de la liberación de los 144.000. Ella dice con los 144.000. Ella estará con los 144.000. Entonces, vuelvo otra vez al capítulo 14, 7, hermanos, de Apocalipsis, para decir la luz que Dios, igual que la luz de la justificación por la fe que se dio en 1878, hoy esta luz de la teología de la última generación va en la misma línea. ¿Qué significa? Que Dios está preparando un pueblo, como lo preparó con el Congreso de Minneapolis y fue rechazado el mensaje, un pueblo para hacerle frente a la ley dominical. Hoy el Señor prepara un pueblo que busca la impecabilidad de los 144.000 para hacerle frente a la ley dominical y reciban la lluvia tardía para que prediquen el fuerte pregón, y cerrada la gracia a continuación ya están sin intercesor, pero con un Dios muy atento observándolos, y Satanás suelto. Él ya tiene total permiso, ya el Espíritu Santo se retiró de la tierra, pero sellados los santos no los puede tocar. Les querrá remover todos los recuerdos pecaminosos, cita que ya vamos a leer más adelante, y veremos cómo Satanás buscará a esta gente humillarlos, que sería su mayor placer. Pero los santos sí con tiempo se preparan, y ese es el tiempo de gracia que hoy tenemos. ¿Para qué? Para arreglar nuestras vidas, nuestras confesiones, nuestras reconciliaciones, los arreglos que hay que hacer. Satanás, llegado su momento en que él tendrá su libertad, su derecho, Dios se lo va a conceder, no podrá tocar a aquellos santos sellados. Pero aquel otro adventista cristiano que no fue sellado, la hermana White habla de cabezas desamparadas. Uno no puede imaginar la situación. Leo otra vez el texto de 14:7, hermanos. Recuerden, porque quiero luego traer un texto de Filipenses. Ya vamos al capítulo 1, pero primero este de acá. Porque la hora de su juicio investigador, dije yo, ha llegado, que ese juicio investigador empieza con un gatillo, dije, la ley dominical, y termina con el cierre de la gracia. Ahí ya fue el turno para todos los santos vivos, los que estamos hoy acá, los que estamos participando del culto, nuestros hermanos que van a la iglesia, aquellos que fueron adventistas y por alguna razón no están viniendo o dejaron. En fin, fue el tiempo en que Dios juzgaba y aprobaba y desaprobaba. Eso le cabe al Señor, no a nosotros. Ahí sería bueno mirar capítulos. Hay uno en Joyas de los Testimonios, tomo 2, llamado El sello de Dios, donde describe qué hará Dios en la forma de sellar. ¿Sí? Es un tema sumamente interesante también. Y miren acá a continuación en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esto es la justificación por la fe. Cuando aceptamos a Cristo, fuimos sellados, lo dirá Efesios 1:13, por haber creído en Él, sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de la herencia que vamos a recibir. Ese es el primer sello. Pero noten cómo sigue acá. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día de Jesucristo, hermanos, ya lo hemos comentado antes, no es la segunda venida, sino el cierre de la gracia. Porque hasta ese momento, hermanos, teníamos tiempo, chance nosotros de edificar nuestro carácter. Ahí la perfecciona. Y ahí ya se le da el segundo o el final sello, que es el sellamiento de los 144.000. Y esta doctrina de la teología de la última generación es lo que se está conociendo, está destapando todo esto. ¿Sí? Bien, mis hermanos, vamos entonces a mirar. Yo sé que se van a levantar preguntas y ojalá nos alcance el tiempo para responder preguntas, ¿no? Pero repasemos lo que estamos estudiando. Quiero mirar unas citas y luego invito a que compartamos preguntas, inquietudes, si las tenemos, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Recuerdan, miramos aquí la exigencia del decreto de muerte, tanto en el caso del Señor, cuando le gritaban, crucifícale, y a continuación el tiempo de angustia de ambos.
En el caso del Señor Jesús, yo voy a invitar a que leamos citas. Parcialmente vamos a mirar quizás, dado el tiempo, ¿no? Del deseado, una la que tiene que ver con Getsemaní y la otra con el Calvario, donde Satanás en ambos casos ataca al Maestro. Ese es el tiempo de angustia que él tuvo, terrible, terrible, ¿no? Ya lo había dicho la profecía de Isaías, capítulo 53:7, que ahí nos dice, angustiado él, no abrió su boca. Leamos completo el texto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Al leer la descripción que trae la hermana White, tanto del Getsemaní, como Satanás lo atacó allí, y en el Calvario también volvió al ataque, allí cuando estaba sufriendo las laceraciones, la corona de espinas, los insultos, y cuando pendía del madero. Satanás allí estaba tronando con ideas perversas y el Maestro debía conservar la calma y su confianza, aunque no lo veía Dios. Así también el pueblo de los 144.000 sufrirá su tiempo de angustia, como reza ahí el texto de Jeremías 37, el tiempo de angustia de Jacob. Y ahora vamos a ver también por qué se llama así angustia de Jacob. Hay una cita al respecto también que vamos a leerla oportunamente, pero leámoslo acá. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Por qué se llama así tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Así que, mis hermanos, antes de ver estas citas, quiero traer unas nuevas que tienen que ver con el tema dominical. Va a ser instructivo, ¿sí? Las quiero preparar a continuación y yo se las muestro para que podamos leerlas. A continuación estoy buscando la cita. Muy bien, ya encontré. Es un manojo de citas, insisto, sumamente interesante. Tal vez les llame la atención la imágenes que se han escogido, ¿no? Que no solamente el texto, sino que la imagen también nos puede ilustrar. Aquí tenemos el caso del primer manojo de citas, ¿no? Forzando a los hombres a trabajar en sábado. Esta es la segunda fase de la ley dominical. Aquí vemos a un cuerpo de policías frente a un negocio. Hermanos, ¿qué haríamos si el dueño del negocio es adventista? Déjenme que les cuente. En Los Ángeles tuve un muy querido amigo que era dueño de una taquería. Él fue primer anciano, creo que lo es todavía. Querido porque sus tacos su restaurante era una cosa preciosa, el sabor que él tenía. Y yo cada vez que podía, pues me cruzaba hasta allí, conversaba con él, con los empleados que eran la mayoría adventistas, la clientela que se llenaba. Incluso una vez me invitó él a visitar un restaurante tailandés y la dueña, ya eran vecinos relativamente, pero ella quería saberle el sabor que traía, dónde estaba el secreto del sabor, ¿no? Y él me decía, yo no se lo voy a decir. Interesante, ¿no? Él luego una vez me dijo, pero él tiene su secreto, no lo quiere contar a nadie. Por lo cual la gente vine a comer sus tacos, tanto que la conferencia de esa zona, al hacer las taquizas, ahí lo contrataban y hacía buena cantidad para llevarle a los pastores. Ahora, imagínense, hermanos, que venida la ley dominical, este hermano trabajaba en la semana, el sábado lo cerraba, obviamente, ya del viernes de noche, todo el sábado, y la clientela comenzó a aprender que no podía estar abierto el sábado, pero él abría el domingo, e igualmente se llenaba. La gente venía, por no haber comido el sábado, venían a comer el domingo, y así en la semana. Pero aquí que venida la ley dominical, recuerden que va a traer dos fases. Hoy vamos a mirar las citas al respecto. Una es una ley general para todos. Pero aquí que esto no funciona para los adventistas, porque ellos no tienen problema de suspender sus actividades en domingo. Pero Satanás quiere que el adventista viole
el sábado, ya que el mandamiento decía, trabajarás 6 días a la semana y descansarás el séptimo. Por lo tanto, el adventista tiene que trabajar 6 días, incluido el sábado. ¿Sí? Ahí tenemos el texto de Éxodo 29. Y entonces sí, que descanse el siguiente día. Y ahí es cuando pienso en mi querido hermano, que tendrá que cerrar el negocio el domingo, por la ley dominical. Y el negocio él ya lo cierra el sábado. Y trabajar 5 días, no tendrá problema. Pero lo denunciarían para que abra el sábado también. El domingo tiene que tener cerrado el negocio, pero el sábado tiene que trabajarlo. O sea, abrir el negocio y recibir a la clientela. Bueno, imagínense esta escena que están mirando acá, hermanos. Aparece la policía. Y si el dueño de este Walmart o SuperSmart, lo que fuera adventista, y se le obliga a que el sábado lo abra, porque la clientela quiere el negocio, o sea, el dueño es adventista, y quiere que comprar, ya que el domingo está obligadamente cerrado, por lo menos el sábado que lo abra. Y el adventista dice, no, yo no puedo abrir mi negocio el sábado. Y la policía aparece. Fíjense, hermanos, la cita, quiero leerles. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba. Llegará el momento en que no solo se prohibirá el trabajo en domingo, sino que se intentará obligar a los hombres a trabajar en sábado. Y se les pedirá que renuncien al sábado y que se adhieran a la observancia del domingo, so pena de perder su libertad y sus vidas. Manuscrito 22C de 1895. Estas citas, hermanos, recuerden, yo todas las he verificado, así que no hay temor de citarlas. Esta otra, en español se llama Sermones Escogidos, es Sermons and Talks, Sermones y Charlas, tomo 2. Debemos actuar como hombres y mujeres con mente y alma que obedecen a Dios. Si vinieran aquí y dijeran que deben cerrar sus negocios y detener sus imprentas el domingo, yo no les diría que sigan trabajando. Hermanos, suspendan el domingo si piden. Porque el conflicto no es entre ustedes y Dios. Pero si van un poco más allá y dicen que deben guardar el domingo y no el sábado, entonces cualquiera que adopte esta postura tendrá la marca de la bestia. Noten acá que deben guardar el domingo y no guardar. Ustedes no pueden guardar el sábado, porque el sábado, o sea, el domingo cierran la imprenta y el sábado no trabajan, la cierran también. No, el sábado no, ustedes lo tienen que abrir también. Son 6 días de trabajo. Ahí sí, hermanos, el adventista entra en gravísimo problema. En Maranata, el Señor viene, en el día de junio 20, aparece esta cita. Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país, los Estados Unidos. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical, y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulgue leyes que opriman las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo, pero noten ahora, y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guardan el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país, y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Ahora bien, hermanos, van a obligar a que trabajemos el sábado, o sea, que no sea un día off, sea un día vulgar. Es terrible. Esa será la prueba más grande. El adventista no puede. Es similar a lo que le pasaron a los 3 jóvenes frente a la estatua, que tenían que arrodillarse. No lo vamos a hacer. Pídenos cualquier cosa. No podemos. Hay, hermanos, una vez hice una dramatización de una escuela, en una sociedad de jóvenes, donde jovencitos pues pusieron una figura que parecía la estatua de Nabucodonosor, el rey, en fin, una sociedad de jóvenes bonita, hecha por jóvenes. Pero el argumento allí fue interesante. Los jóvenes que se arrodillaron, los judíos, digamos, le decían a estos otros 3 que estaban erectos, decían, arrodíllense. No vamos a hacerlo.
tú estás violando. No, yo no estoy violando, decía el otro arrodillado. Yo me arrodillé, pero es para juntar el lápiz que lo tiré al suelo y mira, mi cabeza no está en dirección a la estatua, estoy mirando para el otro lado. Y otro joven que decía, yo me arrodillé para atarme los cordones. Yo no estoy mirando a la estatua. Solamente quiero que Nabucodonosor no me vea con la cabeza erecta. Y si salgo de esta, después vuelvo al palacio y ahí sí voy a seguir influyendo para que él obedezca a Dios. No, así no. Hermanos, son argumentos juveniles en aquel momento, eran para que todos razonemos, ¿no? Y en los días finales ocurrirá algo similar. Habrá hermanos que le buscarán la vuelta, pero violarán el mandamiento. Esto es, que Dios quiere, no me toquen el sábado. El sábado es el día del Señor. Pero miren, hermanos, con respecto ahora al domingo. Noten el título, dice, ¿cómo honrar al Señor durante el domingo? Estas son citas muy llamativas e invitaría a que empecemos a ponerlas en práctica. Y va a causar escozor quizás, espero que no confusión, pero lo dice el Señor a través del espíritu de profecía. Miren esta. Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Hagan obra misionera. Miren esta otra. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece confrontarnos ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría. ¿De qué modo? Abstenerse de hacer trabajos comunes, vulgares en domingo, y dedicar ese día al trabajo misionero. Más todavía. El domingo es la mejor oportunidad para los que tienen espíritu misionero de celebrar escuelas dominicales. ¿Y eso qué es eso? ¿Que no era escuela sabática? Hermanos, tenemos que empezar a practicar. Yo esto lo quiero llevar. Esta cita aparece en Maranata, el Señor viene, el junio 18. Ahí podemos leer esa cita, ¿no? Y es, hermanos, empezar a tener otra mentalidad. La iglesia abierta el domingo para celebrar escuelas dominicales. De modo que el evangélico dice, ¿qué pasó? ¿Estos no son adventistas? Sí, somos adventistas. ¿Y no era que guardaban el sábado? Es el día del Señor. ¿Pero y por qué el domingo? Porque, ¿qué impide que tengamos escuelas dominicales el domingo? Y con eso quitarle el látigo de la mano al enemigo. Va a decir la siguiente cita, pero continúo acá. Celebrar escuelas dominicales y presentarse a la gente en la forma más sencilla posible para hablarles del amor de Jesús por los pecadores y enseñarles las Escrituras. La luz que tengo es que los siervos de Dios debieran trabajar quedamente para predicar las grandes y preciosas verdades de la Biblia. ¿Cuáles? Cristo y Cristo crucificado, su amor infinito sacrificio, mostrando que Cristo murió porque la ley de Dios es inmutable, invariable, eterna. El sábado, si vamos a hablar allí en esas reuniones, debe ser enseñado decididamente, no lo podemos ocultar, pero tened cuidado cómo tratáis con el ídolo llamado domingo. Una palabra es suficiente para los sabios. No anden provocando, no provoquen. Aprovechen el domingo. Aún más, en la cita que vamos a mirar, habla de reuniones intensamente interesantes hechas en domingo. Noten acá. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. Este es el caso de hermanos adventistas independientes que ellos dicen, no, yo el domingo, para mí es vulgar ese día, así que haré. Ya compras no podrá hacer porque están cerrados los negocios. Bueno, entonces tengo taller en mi casa, quiero reparar el vehículo, quiero cortar el césped, arreglar la cerca, etc. No hagas nada. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. Si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres rebeldes,
que no temen a Dios ni al hombre, que es lo que ellos consideran, los fanáticos, de los enemigos, son gente rebelde, los adventistas por empezar. Dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos si es que somos dóciles. Y verán que no les resulta lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne a la observancia del domingo. ¿Por qué? Proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano, y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose de un trabajo que resulta ofensivo para ellos y consagrándose a una obra de las más importantes, como es esparcir la Biblia, esparcir folletos, predicar la palabra e incluso llevar adelante escuelas dominicales, habíamos leído. Pero vamos a mirar más. Consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Y esta cita sí que está muy interesante. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre. O sea, el enemigo dice, descansen ese día religioso. Ok, acá estamos al aire libre predicando la palabra de Dios. ¿Acaso estamos violando el domingo? Según la interpretación de la ley dominical. No. Y en las casas particulares también. Como miramos la imagen al comienzo, había alguien que dirigía la reunión enseñando la Biblia. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Es un trabajo que uno puede hacer. Y la gente, ¿qué están haciendo ustedes? Ahí está preparando un artículo espiritual. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas y se las hará intensamente interesantes. Hermanos, si por ahí dicen que nuestros cultos son aburridos, la música, la predicación, en este caso, pues tendremos que imbuirnos por el poder de Dios de otra manera de llevar el culto, incluida la música alegre. Pero pastor, parecemos pentecostales. Hermano, haga, el Señor ya dice, intensamente interesante. Lo que importa es salvar almas, que esa gente nos conozca, que quiten el prejuicio de que somos adventistas sabáticos rebeldes de la ley, o rebeldes contra la ley dominical. No, nuestro negocio es salvar almas, recordemos eso. Cante, hermano, cante, póngale vida. Usted, hermanita, dirija el coro aquí con entusiasmo. Ok, pastor, veré cómo lo puedo hacer. Póngale buena música y que todo el mundo comience a alabar, a cantar a Cristo. Noten lo que sigue. Hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso o revivamiento espiritual. Hablad de la temperancia también, del autodominio, aún de la alimentación y de la vida religiosa genuina. Alcanzaréis a muchas almas. Mis hermanos, hay tarea por delante y necesitamos modificar nuestro corazón, nuestras percepciones. Seguimos siendo adventistas del séptimo día, seguimos defendiendo el sábado y el día de culto, las reuniones en sábado, pero ir incorporando estas nuevas ideas del espíritu de profecía. ¿Qué hacer? Ya con tiempo. Si algunos hermanos son valientes, ok, el domingo vamos, hermanito líder, ¿qué le parece si empezamos a abrir la iglesia el domingo? Bueno, si puede. Si se puede, lógicamente, ¿no? A veces es alquilado algún lugar y todo eso. E invitar a la gente. Tenemos reuniones. Y tengo acá un buen director de música. Yo cuento, hermanos, que cuando visité Visalia, en California, me invitaban cada tanto allí. Era cierta cantidad de millas. Y me encantaba porque ese lugar ya lo conocía por el grupo musical que lo dirigía. Muy talentosos, música adventista. Pero estaban ellos y le ponían fuego, lo hacían vibrar. Lógicamente, cada uno con sus dones y talentos que Dios nos da a cada cual, ¿verdad? Y en este caso, la música atrae a mucha gente, ¿no? Coritos, cantos, letras, con entusiasmo, para que se quiera escuchar y un predicador así preparado para que dé un buen mensaje. Así, hermanos, quise traer este juego de citas. Y entonces en la siguiente ocasión continuaremos mirando más sobre el tiempo de angustia, que es la parte que, viene a continuación, tanto para Jesús y en paralelo
con la última generación, ya no hay intercesor. En el caso de Jesús ya no lo tuvo más. De hecho, él quería un intercesor y no. Ya cuando estaba en el Calvario, es tremendo. Las citas son increíbles, preciosísimas. Sería bueno repasarlas, ¿no? El capítulo del Calvario especialmente. Y así el pueblo de la última generación. Bien, mis queridos hermanos, quiero invitarles, si alguien desea reaccionar, dar una opinión, puede hacerlo, y después de ello vamos a orar. Hermano, podríamos decir que quedamos completamente claro de que todos aquellos que participen de la resurrección especial van a acompañar ese gran movimiento de los 144,000 y serán todos aquellos que participen de la resurrección especial que estarán con ellos. Buena pregunta, y desafía a muchos hermanos que preguntan igualmente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es guiarnos por las citas. Hay hermanos que han dicho muy bien, si leemos bien lo que la hermana White escribió, ella dice de la hermana Hastings que ella iba a estar con los 144,000, pero no entre los 144,000. Por lo tanto, ella falleció sellada. Así dice la cita que hice mención de Mensajes Selectos, ¿no? Así dice. Pero los 144,000 participaron de una experiencia única, inédita, del tiempo de angustia que fue posterior al cierre de la gracia. Y ningún ser humano antes pudo haber participado en semejante experiencia, sino esa gente, ¿no? Así que cuando ella participa, la hermana Hastings, de la primera resurrección, está con ese grupo. Y además, agrego otra cita, esta vez de Elena White, donde el ángel le promete que si ella era fiel, iba a estar también con los 144,000 visitando mundos. Así es la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera de los 144,000? Que visitarían, andarían con Jesús como cohorte especial, un séquito muy especial, como su dama de compañía, como solemos decir aquí entre nosotros, ¿no? Ese grupo que les va a estar acompañando. Y cuando se visiten mundos y se den conferencias, imagínense el maestro hablando, y él presente su ramillete de gente que se le parece a él. Bueno, una cosa maravillosa. Y aparecerán, ahí estará la hermana White también, visitando mundos también. Y consecuentemente a todos aquellos que fueron muertos o murieron, cuanto más los mártires, ¿no? Esto va a ser antes del cierre de la gracia, pero que murieron durante el tiempo de 1844 en adelante, que fueron aprobados. Hay muchos adventistas que murieron y no fueron aprobados. Así que nos queda esto para pensar y seguir escarbando más, porque uno lo que más quiere es saber si esta gente de la primera resurrección ya forman parte de los 144,000 o acompañarán a los 144,000. En la cita daría a entender que acompañan, pero no necesariamente que son parte de los 144,000. Podrían serlo, hasta que encontremos citas. Yo espero encontrar alguna que lo diga específicamente y así lo vamos a decir. Bien, mis hermanos, ¿habrá otra inquietud, comentario que queramos compartir? Bueno, hermanos, solamente me queda animarles a que sigamos bregando. Hay un premio muy grande. Dios quiere dárselo abundantemente a sus fieles, y especialmente en esta parte final de la historia de la humanidad. Creemos que ya estamos alcanzando los bordes finales, pero no se puede afirmar todavía hasta que se implante este gatillo, ¿sí? Quién sabe si en este año, el que viene, no sabemos, pero les quiero contar además que hay algunas noticias que corren acerca de la salud del actual presidente, que no está en su mejor forma. Hay quienes están barajando alternativas también. Ustedes pueden mirarlo allí en noticias, en YouTube también. Si esto llega a ser cierto, que quizás el actual presidente no logre completar por causa de la salud mayormente, ¿no? Y consecuentemente el tema dominical, yo le digo, de mi parte, hermano, estaré muy feliz, pero no porque la ley dominical no llegue a promoverse, no es eso, no, sino porque hay tiempo, hay oxígeno para el pueblo adventista para que se prepare más ahora, más intensamente, luchando con su carácter. Básicamente eso. Recuerden que dos aspectos son fundamentales
tres voy a agregar, que tienen que ver con los santos del tiempo final. Uno es obedecer el mandato del Señor y es dejen las grandes ciudades. En el caso de ustedes, hermanos, donde ustedes viven, ustedes felizmente no están en grandes ciudades, pero cuanto más nos alejemos de los centros urbanos cercanos, grandes, porque de allí vendrán después las voces persecutorias contra los disidentes. Entonces, dejar las grandes ciudades, y se recomienda ponernos en contacto con los puestos de avanzada, que son hermanos que ya están practicando estas cosas, vivir en colectividades, en comunidades, familias, donde se autoabastecen, aprender a vivir del campo. Han preparado un libro que se llama Consejos sobre Agricultura. Hay un hermano que preparó un material, está en español, y algunos lo están viendo como una bendición, un manojo de citas, una compilación. Y que sería bueno tenerlo para decir, ok, acá estamos viendo material para comenzar a leer y a poner en práctica cómo autoabastecerse. Porque si dice la profecía que no podrán comprar ni vender, hermanos, ¿qué haremos cuando necesitemos pagar la luz, pagar el agua, ir a la tienda para comprar pan, etcétera? Y no se puede, porque solamente pueden los que violan el sábado. A eso sí pueden, el resto no puede. Entonces, por eso, estos consejos oportunos. Uno, dejen las grandes ciudades y busquen las compañías de estos hermanos de avanzada, ya puestos de avanzada. El segundo consejo, hermanos, para recordar en estos días finales, tiene que ver con la edificación del carácter. Cuanto más tiempo nos da el Señor, preparen el carácter. Hagan todo lo posible para luchar con las tentaciones, debilidades, propensiones que cada uno tiene. Y el tercer aspecto, hermanos, es desarrollemos la habilidad misionera. Esto es la evangelización. El Señor, no crean, hermanos, que nos fuimos al campo, qué lindo, ya me salvé a tiempo. No, no es eso de me salvé. Es ahora que te has ubicado mejor, ¿qué vas a hacer por los otros para que se salven? De allí que los puestos de avanzada están preparados para que el hermano sea entrenado. ¿Para qué? Para que luego, como los valdenses, salen y reparten volantes, visitan, o sea, de su puesto de avanzada, que está a cierta cantidad de millas, van al pueblo principal. Y allí reparten volantes, buscan algún interesado, predican y tratan de salvar a alguien. Así Dios se goza mirando a un hijo que busca salvar a otro. Así que recordemos esos tres aspectos. Dejar las grandes ciudades, completar la edificación de nuestro carácter y la evangelización. ¿Sí? Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar, les invito. Inclinemos el rostro. Hermano. Sí. No sé, yo sé que ya es tarde, pero yo quería hacer un comentario al respecto de lo que dijo. Sí. Fíjese que yo soy uno de los que piensa así, de que el presidente Donald Trump no va a terminar su periodo. Primero, la salud, ¿verdad? Podría ser una gran posibilidad y creo que es la de mayor probabilidad. Y la otra podría ser un impeachment, ¿verdad? También. Definitivamente yo pienso que él no va a terminar su periodo, pero yo veo otra cuestión peligrosa para el pueblo de Dios, y es que obviamente el que ocuparía su lugar en ese caso sería el vicepresidente, que es J.D. Vance. Entonces este señor Vance es un católico rematado, él y toda su familia. Entonces tendríamos un presidente americano católico y tendríamos por otro lado un papa americano. Y entonces no sé si eso aceleraría las cosas o, como usted dice, tal vez habría un periodo pues que habría que aprovechar. Pero bueno, el pueblo de Dios tiene que estar alerta al respecto, ¿verdad? Y sobre todo preparándonos y tratando lo más pronto de salir de las grandes ciudades. Solo ese era mi comentario, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, José. Así es, tal y cual. No sé si habrá otro hermano que querrá aportar también. Muy bien.
Vamos a orar, inclinamos el rostro y pedimos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que hemos tenido. Gracias, Señor, por el estudio de la palabra. Vimos textos bíblicos y las citas oportunas del Espíritu Santo reveladas a Elena White. Gracias, Señor, porque tú amas a tu pueblo y tú quieres lo mejor para él. Que nos preparemos oportunamente. Gracias porque nos enseñas a aprovechar nuestro tiempo y a mirar a Jesús, quien inició la obra en nosotros y quien la perfeccionará en el día de Jesucristo. Oh Dios, nos entregamos a ti para rogar que tomes nuestra mente, nuestro cuerpo y hagas tu voluntad. Queremos parecernos a Jesús, queremos imitarle, queremos aprender más de él. Queremos el poder que él prometió que recibiríamos en su nombre si invocamos el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, danos esta gracia, este poder, para que sigamos adelante en esta militancia y haznos partícipes de la naturaleza divina, de modo que así podamos crecer más y que el Señor en su misericordia quiera luego poner el sello a aquellos que Él verá quiénes, pero estamos todos en carrera. Señor, bendice a la iglesia del remanente, bendíceme a mí, a mi hijo, a mi familia, y lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Como de costumbre, es un deleite estar aquí con ustedes. Gracias por la interacción también. Y recuerden, si hay comentarios o apuntes, notas, anótenlo si quieren y en la siguiente reunión podemos charlar al respecto. Agradezco a José que usted siempre participa y que los hermanos así, a través de los intercambios, podamos ver aspectos que quizá no lo veíamos más claramente y verlo así mucho mejor. Así que de mi parte, muchas gracias, hermanos, y que Dios nos bendiga. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches.